Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides otra vez a Conversa Fondo, este espacio en el que conversamos con diferentes personas que se dedican al arte, al periodismo, a la vida creativa. Y bueno, hoy estamos de fiesta, como debe ser cuando los nahuas toman un espacio, con el queridísimo Mardonio Carballo, poeta, comunicador, Premio Nacional de Periodismo, músico. Es difícil encajonarlo en alguna categoría, pero lo suyo es el trabajo creativo, la crítica profunda y la generosidad con muchísima gente. ¿Qué te puedo decir, Mardonio? Muchísimas gracias. Yes, Villolpaqui, Tlahuelpampa, Ticafeonian, Guantimosentilian, Pagni, Tochan, Pampa, Nopa, Totlahtol, Nopatlen Nuchi, Nochi Titlahtoban, Oncapan Nopa Totlahtoli, Miak Paquilisli, Miak Lanamaquilisli, Guan Na, Niyolpaqui, Pampa, Nican Nitzok, Iguanta. De todo esto comprendí Tlahtoli. Y quiero decir que estoy muy contento, que es muy hermoso estar en un espacio donde se labra la labor de la palabra y donde la palabra es un lugar que habitamos todos, ¿no? Donde en la palabra se encuentra la memoria y se encuentran también las vicisitudes y por supuesto, entre otras tantas cosas, la felicidad, y es lo que siento estar contigo. Muchas gracias, yo también. A lo largo de este espacio que ha sido Conversafondo, a mí me ha parecido que es fundamental el hecho de quiénes producen, ¿no? Es una alianza entre Desinformémonos y también de Nauyaca Producciones. Y en ese sentido, tú durante mucho tiempo has sido como la excepción, la fuga de la estadística, porque eres una persona de un pueblo indígena, del pueblo nahua en este caso, que ha estado en espacios que no son los reservados, los que nos dejan los nichos a los pueblos indígenas. Entonces yo pensaba en preguntarte, siempre que veía todo lo que ibas haciendo, lo que has estado haciendo, tanto en Aristegui Noticias, en el Canal 22, Premio Nacional de Periodismo, la columna, el libro, etcétera, decía yo, ¿qué tan frío es y tan solo puede ser estar en ese lugar de ser el primer indígena en? ¿Cuáles han sido las mieles y los retos y las problemáticas de ser el primer indígena en? Pues yo decía que era como, lo decía cuando estábamos en Canal 22, yo decía, cuando comenzábamos, ¿no? No es un orgullo para mí, es una vergüenza para un país ser el primero en, los primeros en, ¿no? Yo recuerdo que yo mismo caía en el garlito cuando se festejaba a la primera enfermera titulada indígena por la UNAM, ¿no? Por fortuna esos espacios de soledad se van encontrando la compañía perfecta, van encontrando la compañía adecuada. Pienso que es un momento, yo lo he venido sosteniendo desde hace mucho, que es el movimiento indígena, el movimiento queer y el movimiento feminista, los grandes movimientos que van a hacer de este mundo un espacio más habitable. Y creo que en esa circunstancia en la que nos encontramos ahora, me parece importante decir que esa soledad, si bien es una soledad, ya es una soledad que se acompaña, ¿sabes? O sea, ya de repente escoges las batallas en las que quieres proceder, porque el otro tema ya lo va a tocar Jazz, el otro tema lo va a tocar Diana Manso, el otro tema lo va a tomar Roselia Chaca, y ya no eres este hombre que vive permanentemente frustrado, porque además, amén de que los espacios, como dices, se han conseguido a base de estar macheteando ahí todo el tiempo, también es cierto que no es que sean tantos y no es que sean tan amplios, ¿no? Tienen su acotación permanente con respecto de su duración, ¿no? Con Aristegui estamos hace 18 años ya, pero son 3 minutos al aire, ¿no? O sea, todo lo que ha resultado es resultado, valga la redundancia, de 3 minutos al aire semanales en un programa de 4 horas diarias, ¿no? Entonces, sí es importante, pienso,
ahorita encontrarme en un momento donde me parece que incluso puedo reposar un poco, ¿no? Porque, insisto, ahora hay mucha más gente, compañeros de pueblos indígenas que están ya haciendo su propia labor, su propio camino, labrando su propia, me parece que su propia resistencia, ¿sabes? Y nada, pues la verdad es que ahorita ya no me siento tan solo, ni me siento tan abrumado, porque llegó un momento en que sí me sentía súper abrumado, porque además pienso que como cualquier luchador por un mundo menos terrible, uno no solo se contagia y uno no solo se anexa a los movimientos y las luchas de su propio interés por pertenencia identitaria, ¿no? Sino que también si ves que están matando periodistas, también vas a hacer lo propio con los periodistas. Si ves que están asesinando mujeres, también vas a ese punto. Si están matando ambientalistas, también vas a ese punto, aunque no necesariamente que tengan, digamos, el mismo rasero identitario. Pero cuando se dice que otro mundo es posible, ese mundo es posible, hay que construirlo. Y entonces tampoco me quejo, porque entrarle a esas luchas me llevó también a tener otros tantos amigos que también en algún sentido y casi como en reciprocidad también le entraban al tema indígena, ¿no? En una conversación que teníamos con otro poeta, Nahua Martín Tonalmeyot, que fue bastante importante, decías que me gusta mucho, ¿no? Más allá del reconocimiento personal del extraordinario trabajo que has hecho, que está reconocido y demás, pienso que si en nuestro caso, ¿no? que estamos en algunos espacios, hay que enfrentarse sistemáticamente al racismo, que es sistemático, estructural, manifestado cotidianamente. Me imagino que en tu camino debió haber sido una lucha terrible, pero también con la conciencia de que venimos, y lo decías, venimos en colectivo. O sea, no se trata del reconocimiento personal, sino de entrar en colectivo. Entonces, desde también toda la lucha, por ejemplo, con lo de IFETEL, para que o sea, nos puedas contar un poco de eso. Sí. Tal vez esos momentos de sentirse solo en esos espacios por ser el primero pero no solo tener ese reconocimiento, sino estar enfrentándote de tú a tú con ese sistema racista que está ahí, y de ser las primeras personas en México de no solo hablar de clasismo, sino racismo tal cual. Es que pienso que hablar del racismo en México tiene que ver también, al mismo tiempo que se menciona, o que es importante mencionarlo, se vuelve importante porque siempre se niega. O sea, México niega constantemente que es racista, niega constantemente que hay una suerte de identidad que es molesta. Tengo mis argumentos para pensar en cómo se ha construido ese denuesto en contra de los habitantes de los pueblos indígenas, pero hablar del racismo se impone, porque todo el mundo dice, yo no soy racista, soy clasista, ¿no? Como si una cosa fuese menos peor que otra, y como si una cosa no estuviese relacionada con la otra en un país como México, ¿no? O sea, en México es clarísimo que el color de piel determinará los emolumentos que tú vas a recibir por un trabajo, determinará los trabajos que vas a hacer, los puestos que vas a tener en ese trabajo, y entonces decir que una cosa no es excluyente de la otra, ¿no? Pero todo el tiempo yo siempre he pensado que las generaciones de artistas pertenecientes a pueblos originarios siempre se dan como en racimos, ¿no? Yo decía eso, que es como más que generación. Sí, son como ramos de flores, pues, ¿no? No eres tú solito. O sea, yo puedo situar en mi generación a Briseida Cuevas, a Irma Pineda y algunos otros de menor edad, pero que venían como en ese conjunto de ramo floral que somos nosotros, y veo otra generación como es la tuya. En fin, me parece que eso, y de otros tantos atrás, pues, ¿no? Es decir, nosotros somos el resultado de muchas otras luchas, unas más atinadas que otras, unas buscando
trabajos desde el asunto de la institucionalidad, otros desde la guerrilla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí pienso que no venimos solos, pienso que venimos en grupo, que me parece además, amén de que tenga razón o no, me gusta mucho pensar que venimos así todos. También es importante decir que el racismo es un racismo que se va, todos los días lo vas a ver, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando me paraba en las primeras veces frente a las cámaras de televisión, yo recuerdo haber escuchado las bromas de los propios camarógrafos que por otro eran igual a mí, ¿no? Con mi misma estatura, mi misma complexión corporal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y de resistir eso que es casero, digamos, intestino, a la parte externa, ¿no? A ese racismo estructural que tiene asideros en las leyes, que tiene asideros en los artículos y que tiene, yo pienso, mucha ignorancia en su génesis, ¿no? Pero sí, o sea, tuvimos al final de cuentas que hacer una lucha para evitar, digamos, que se cometiera un despropósito. Esto fue una lucha que duró 2 años, del 2014 al 2016, que era la ley de telecomunicaciones de Peña Nieto, quería dejar el uso de las lenguas en las ondas hercianas en los espacios donde se supone que había pueblos indígenas, excluyendo para ello, obviamente, las grandes ciudades como sería la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara o Tijuana, grandes receptores de pueblos indígenas, ¿no? Entonces nos tocó emprender una lucha y me parece que eso es importante. Cuando uno lucha, al final de cuentas tiene que hacer que esa lucha vaya acompañada, y conmigo siempre ha estado el arte como punta de flecha, como escudo. Hicimos un colectivo que se llama Artistas contra la Discriminación, de Mian Flores, por otro lado también artista zapoteco, y Gabriel Macotela, un hombre de todas las batallas que este país ha dado, y por fortuna logramos después de 2 años hacer que el artículo 230 de la Ley de Telecomunicaciones dijera que los concesionarios podían hacer uso de cualquiera de las lenguas nacionales. Entonces, nada, o sea, insisto, y al final de cuentas tampoco es que uno termine vanagloriándose de un logro colectivo, simplemente me tocó estar ahí en ese momento y por fortuna ganamos, ¿no? Sí, lo que está bien fuerte es que se tenga que litigar cuando tienes una ley general de derechos lingüísticos y de pronto tienes esto que es básicamente prohibir lenguas indígenas en grandes medios y tengas que hacer todo ese esfuerzo para litigarlo. Otra cosa que yo he aprendido contigo, y lo digo así claramente, es que no basta la representación, o sea, no basta con que ahora en la tele aparezca Mardonio y tenga un programa, sino algo mucho más profundo que es, no basta que me invites a tu fiesta, sino quiero tener los medios para hacer mi propia fiesta. Es decir, sí, algo que tal vez sea un poco polémico, que es tomar los medios de producción para los pueblos indígenas. Pues yo no creo que sea polémico, yo creo que es como una consecuencia, y es súper claro que si no tienes los fierros estos que están apuntándonos a nosotros y que van a hacer posible que un grupo de personas hagan un proceso de edición y que esto pueda salir a través de, eso sí, una suerte de democratización de los medios que viene a ser el Internet. Pero si no, o sea, todos van a hacer el producto que ellos quieran hacer, ¿no? Y cada quien está en su derecho de hacer lo que quiera hacer, ¿no? Pero nosotros tenemos que hacer siempre lo más digno posible, siempre, a nosotros implica un trabajo triple, un trabajo 4 veces mayor, 5 veces mayor. Tus columnas tienen que ser cada vez más excelentes, tienen que ser cada vez más rigurosas, tienes que demostrar todo el tiempo que los martes tienes que escribir Las plumas de la serpiente, en mi caso, de no más de 4.500 caracteres, que a más tardar a las 9 de la noche esté en la redacción, porque ahí no cuenta que seas indio, no. Es cómo se estructura el poder incluso de los medios, porque los medios tienen poder también, ¿no? Entonces, y uno tiene que aprender que si no tienes los medios, siempre vas a ser alguien que esté a expensas
de la gratitud, de la bondad, de la cuatitud, que no de la dignidad, que no de la justicia, que no del respeto, que no del derecho, ¿no? Y entonces para mí fue muy obvio pensar que para poder dar ese paso donde yo quisiera hacer lo que según yo se debe hacer, que puede ser cuestionable, ¿no? Tenía que tener los medios. Y entonces empezamos a trabajar para construir los medios propios y poder usarlos, ¿no? Sí, este espacio, Conversafondo, es parte de eso, ¿no? Entonces tienes una productora, Naviaca Producciones, pero también a Moshli, has hecho tus propios libros. Entonces, para mí esa es una gran lección que creo que en general dentro del movimiento indígena tendríamos que aprender que no basta con eso, con ser primer indígena en la portada de tal revista, sino tener los medios de producción para hacer la revista. Sí, y ahí es cuando ya va a ocurrir ese milagro, ya es donde pienso yo, y la verdad lo he pensado mucho con el movimiento afro en Estados Unidos, ¿no? Que me parece que son movimientos muy reivindicativos también. Pienso en este autor de apellido Lee, que solo hace películas con gente afro, ¿no? Yo creo que esa cosa polémica tiene que ocurrir en algún momento en que nosotros hagamos nuestras películas y que esas películas sean con solo gente nuestra. Y suena horrible porque es excluyente. Suena como, ¿no? ajá, es que, claro, cuando hacemos esto, pareciera que la categoría oprimida ahora opresora se siente ahora oprimida, ¿no? Pero es necesario, ¿cierto? Es un paso que se tiene que dar porque y algo que se tiene que visibilizar porque como no estamos acostumbrados a que se vea, entonces hay que ponerle una cierta pimienta y una cierta sal. Pero sí me parece que tiene que ocurrir. Y va a ocurrir. Yo veo que el movimiento indígena va de una forma tan contundente, va pisando tan fuerte y me parece que no es una cosa de México, que eso también me parece importante y casi en una metáfora y en términos casi metafóricos, que son movimientos que se nutren unas al calor de otras, de un continente a otro, ¿no? Como efecto mariposa, pero que siempre están, me parece, brindándose el hombro y el orgullo para cantar las victorias. Y me parece que en este momento estamos nosotros ante la posibilidad de empezar a cantar nuestras victorias y eso me parece fundamental. Y los medios de comunicación son fundamentales, como fundamentales fueron para dispersar la discriminación, el etnocidio, el lingüicidio y el racismo mismo. Eres una persona que igual te podemos encontrar en un semillero zapatista, hablando con la comandancia del ZLN, intercambiando ideas, como en culturas populares, como en cosechando maíz en tu rancho, o aquí platicando conmigo. Es decir, hay tu figura y papel es bastante peculiar en ese sentido. Ay, Dios. Ay, Dios. Por lo tanto, ¿cómo ves tú en este contexto de un gobierno de izquierda? No voy a discutir que lo sea, vamos a concederlo. ¿No crees que el movimiento indígena está, o sea, como que por un lado, confiando o poniendo demasiado esperanzas en el Estado y por lo tanto en la posibilidad de una reforma que pueda construir o no un Estado plurinacional? Digamos, creo que son los aires, ¿no? Siempre digo que un fantasma recorre Latinoamérica. O sea, vemos en Chile con el Salón, con la Asamblea Constituyente, en Bolivia ni se diga, en Ecuador, Guatemala, que los deseos van hacia un Estado plurinacional. ¿Tú cómo lo ves siendo un interlocutor de espacios tan complejos, distintos? O sea, yo estuve en el proceso constituyente de la Ciudad de México. Luego me invitaron los compas a acompañar a Marichuy en el proceso de la posibilidad de que apareciera una mujer indígena en las boletas electorales. Luego me invitan a Culturas Populares y aquí estoy, ¿no? Digamos. A mí me parece que en todo se puede construir, 1. 2, me parece que solo es responsable de sus esperanzas quien las asume. 3, me parece que
hay ciertas esperanzas que inhiben procesos, pero hay ciertas esperanzas emancipadoras y constructivas, ¿no? Yo no creo que sea un fantasma que recorre solo Latinoamérica. Yo creo que es un fantasma que está recorriendo el mundo, pero yo lo veo como una construcción que se ha ido generando a base de un movimiento. Te lo digo por eso empecé con el proceso constituyente. Si tú no quieres que algo ocurra, ponlo en la Constitución, pero deja las leyes secundarias para después. Si no quieres que ocurra, déjalo en un transitorio. Si no quieres que ocurra, déjalo en una reserva. Es decir, para que ocurran las cosas, más allá de lo que de lo que se está proponiendo, se está buscando, ponle que se logre, pero de eso a que sea una realidad en la vida de los pueblos va a pasar mucho tiempo. Entonces yo pienso que sería como eso. O sea, yo lo que creo es que no hay que dejar de combatir. Eso es lo que creo, ¿no? O sea, y uno puede tener esperanza en un gobierno, uno puede tener esperanza en un movimiento, uno puede tener esperanza en la autosuficiencia alimentaria, pero nunca debes dejar de pelear. Nunca debes dejar de pelear y nunca debes dejar de pensar y de discurrir que cualquier logro que tengas tiene que ver con la posibilidad de que estés vivo, y estás vivo porque alguien peleó por tus derechos, y si alguien peleó por tus derechos, eres consecuencia de un movimiento que te rebasa, ¿no? Entonces, eso, la esperanza es de quien la trabaja y la lucha también. Wow. Ya sí. Cuando la primera vez que yo te escuché, hace mucho tiempo en Aristegui Noticias, por claro, el racismo ahí internalizado, lo que decíamos, claro, ha de ser un antropólogo, ¿no? Que está hablando de pueblos indígenas, porque estábamos acostumbrados a que sean ellos, ¿no? Desde la academia. Tu formación es bastante peculiar, ¿no? Nos puedes platicar un poco de eso, pero además tienes como un compromiso casi obsesivo en contra de la folclorización de las manifestaciones estéticas de los pueblos. ¿De dónde nace? ¿Cómo es tu relación? Porque además haces de todo, haces poesía, música, todo mezclado, ¿no? Poesía y música al mismo tiempo, pero aparte comunicación, pero además te interesan las artes gráficas. ¿De dónde nace eso que no es de la academia? ¿No? Del buen gusto. ¿Cómo se desarrolla un buen gusto náhuatl? No, pues no sé, o sea. No eres antropólogo. No soy antropólogo. No vienes de la academia. No, gracias a Dios. Dios me libre. Si Dios existe, Dios me libre. No, pues no sé. Empezaste en el teatro, ¿sí? Empecé en el teatro, fíjate. A ver, yo creo que viene de ahí. Porque cuando yo empecé a hacer teatro, imagínate, un chamaco como yo. En el Conalep. En el Conalep, que venía del rancho, con pretensiones artísticas. Mi papá pues toca el violín y el guapango era una cosa que estaba todo el tiempo habitando mi casa, ¿no? Empecé a inmiscuirme en la poesía como muy chavito, muy de niño. Llegas a la ciudad, no sabes que para eso se estudia, que para eso hay escuelas y nada. Entonces yo me di cuenta, creo que es por el racismo. Cuando yo llegué a la Ciudad de México, me di cuenta, uno, que no podía estudiar arte porque era alguien que se estaba muriendo de hambre todos los días y que tenía que trabajar duro todos los días para poder subsistir, ¿no? Y me enamoré del teatro. Estaba yo en un Conalep, Carlos Camarillo, que es un compa de mi edad, que yo no sabía que era de mi edad porque siempre desde que lo conocí como un maestro de teatro, siempre me pareció que era un gigante, ¿no? Lo conocí en el Conalep y él me dijo, vamos a hacer teatro. Me puse a hacer teatro. Me di cuenta muy pronto que como no tenía el círculo académico, el círculo escolar, no iba a tener acceso a los contactos que te da la escuela, de los amigos que ya están dirigiendo, que ya están escribiendo, que ya te recomendaron con no sé cuál. Me di cuenta de eso, y a pesar de que estaba haciendo teatro con un grupo de amigos, una compañía de teatro muy interesante, porque justo una de las cosas que hacía era hacer teatro de calle, pero siempre decíamos, hay que hacerlo con la calidad más absoluta, como si fuera para cualquier recinto escénico importantísimo. Es la calle, pero nosotros que intentamos hacer un producto escénico, artístico, que no tuviese que ver con la pauperización de
de cómo se ve al teatro de calle, ¿no? Esa era nuestra premisa. Después aprendí que nunca iba a ser Hamlet, ¿no? Yo quería hacer Hamlet, ¿no? Y yo, o sea, supe luego que nunca iba a trabajar con ciertos directores que estaban de moda, que jamás me iban a dar un protagónico. Entonces empecé a escribir mis propias obras de teatro, las empecé a actuar y las empecé a dirigir. Y luego vino el zapatismo, 1994, vino el zapatismo, y con el zapatismo vino para mí un proceso reivindicativo de quién era. Esos se parecen a mí, esos hablan otra lengua igual que yo, esos son pobres igual que yo, ergo, yo soy ellos, ¿no? Y entonces empecé a investigar con respecto de la oralidad de los pueblos nahuas primero, después de varios pueblos indígenas, eso a mezclarlo con Darío Fo, con Dürrenmatt, con Shakespeare, y empezó a crearse quizá una narrativa, quizá una línea narrativa. No, yo creo que mi gusto viene de crear una línea narrativa donde no quiero, ni pienso, ni quiero que se me vea con lástima, ¿sabes? Eso me parece una cosa horrenda. Mi mamá decía, si yo como piedras, tú vas a comer piedras, pero tú jamás vas a mendigar nada. Entonces vengo de esa formación también, que es un poco dura, ¿no? Como radical, ¿no? Un poco radical. Entonces era eso, ¿sabes? Era eso, para mí era eso, o sea, entonces justo empecé a ver la folclorización, o sea, que cualquier cartel que se hacía para pueblos indígenas era un cartel de una indita, ¿no? Una muñequita con falda negra, un huipil de flores, ojo grande, y decía, eso no son las mujeres indígenas. O sea, eso es la infantilización del tema. Luego, cuando empecé a escribir, mis libros los ponían, no voy a decir los nombres de las tiendas, de las librerías, pero mis libros los ponían en antropología o en niños, dando por sentado que cualquier libro que pasaba por el tamiz de las lenguas indígenas era o antropológico o para niños. No hay de otra, o era académico o era infantil, porque los indios no son mayores de edad. Ese es el discurso de fondo. Son Juan Dieguito. Y uno empieza entonces a actuar en consecuencia. ¿Quién sabe si conscientemente, pues? Pero empieza uno a decir, eso no quiero. Eres de los primeros en este país que insistentemente dijo, ¿no? O sea, está pasando esto con las lenguas, más allá de la folclorización, de todo, como ver el desplazamiento de lenguas como algo político, ¿no? No cultural, no folclórico. Y repetiste una y mil veces, ¿no? Antes que muchos, son lenguas, no son dialectos, etc. ¿Has sentido un cambio desde que empezaste a decir son lenguas, no son dialectos, y todo lo que eso implica desde que empezaste hasta ahora? Mira, eso le voy a decir a la cámara porque es importante, porque yo siempre le digo a Jazz, que siempre se pelea con todos, que no debe enojarse, porque llevo 18 años diciéndole a la gente, no son dialectos, son lenguas, o en su caso variante dialectal de una lengua, pero en su caso, tu español de la colonia Juárez es también un dialecto del castellano, ¿no? Pero eso es difícil. O sea, veo que ha habido cambios. ¿Cuál? Veo que ha habido cambios. La percepción de la gente. ¿El indígena está de moda? Yo creo que sí, pero está de moda, y voy a volver a insistir, está de moda no por una concesión ni política ni diplomática, está de moda porque nos hemos partido la madre. O sea, porque hemos estado ahí insistentemente y justamente rompiendo esos paradigmas en los cuales se nos dota de adjetivos, flojo, mal hecho, indigno, ¿no? Siempre agacha la cabeza, siempre dice que sí. O sea, yo creo que no, yo creo que ha habido justo una suerte emancipatoria en donde tiene que hacerse, porque también es cierto que a la gente al verte a ti o al ver, insisto, pues a Roselia, a Irma, a Briseida, a Enriqueta, a Elizabeth, a toda esta
runfla poética indígena que nos acompaña en estos momentos, siendo grandes poetas, la expresión que hacen de su arte tiene mucho eco. Y los medios han jugado un papel fundamental un poco para eso, y entonces me parece que eso ha alcanzado a una generación nueva que ya está más dispuesta a pelear, porque tampoco es que cuando yo empecé esto, mucha gente quisiera pelearse, ¿eh? Eso también es cierto. O sea, cuando yo empecé, y las amenazas de muerte llegaron mucho después, pero no es que hubiese tampoco mucho, o sea, yo creo que es un terreno ganado, que hoy la voz indígena pueda emanciparse y que pueda, insisto, tener espacios donde su voz se convierta en una suerte de eco y que tenga un megáfono. Es decir, hay compas escribiendo en La Jornada, en el Reforma, tú en El País, en Gato Pardo, Chaca en el Universal, Diana Manso con Aristegui, en fin, me parece que va, pero no es una concesión, eso es lo que creo. Sí estamos de moda y qué maravilla que estemos de moda, ¿no? Pero no es una concesión, nos lo hemos ganado, lo hemos peleado y lo hemos conseguido. Me parece que todavía quedan varios retos, ¿no? Insisto, o sea, no es solo ganar el espacio, porque tú y yo sabemos, y tampoco los vamos a nombrar, de gente que gana espacios y va por la vida diciendo que se lo ganó por su puritito esfuerzo. No, eso no es cierto. Nosotros somos el resultado de una lucha y nosotros somos parte de la lucha y no se nos tiene que olvidar. Entonces, no, nos lo hemos ganado ese espacio. Y lo vamos a seguir ganando, porque esto no tiene vuelta para atrás. O sea, esto va a ir siempre sumando, y las discusiones se van a volver más intensas, más álgidas, vamos a estar en acuerdos, en desacuerdos, porque antes, pienso, ¿no? Antes el que tenía la voz era arroparlo todos, pero ya ahora si la riega, y uno también pues, puede disentir y estar de acuerdo. Sí, también en tu trabajo, como analizando, viendo, siguiéndote, una cosa muy interesante es como tu anticipación a lo que va pasando en el movimiento indígena, ¿no? Yo te conocí en este programa sobre mujeres indígenas, cuando todavía no se hablaba, no es que no hubiera, ¿no? No se hablaba en esos medios, en esos espacios. Y después viene todo este boom cada vez más fuerte de escritoras, mujeres indígenas, escribiendo poesía, en relación con la defensa del territorio, y etc. En todo este proceso hay como un peligro de reificación, que seguramente tú lo has notado, ¿no? De que seas como el indígena que habla representando algo. Sí. O sea, sí venimos en colectivo, pero tampoco es que estemos representando lo que no. Hay mecanismos de representación distintos, y entonces hay una reificación como Mardonio, ya no como ser complejo, sino el representante, la voz indígena, o como yo digo, el peligro de convertirte, o qué se siente ser una cuota, ¿no? A veces yo misma me lo pregunto, ¿y cómo lidias con eso? Pues es que uno, insisto, uno puede ser una cuota, pero hay de ti se te olvida que eres una cuota, y ahí de ti se te olvida que estás peleando. O sea, es que yo creo que incluso se puede sobrevivir a la cuota. Y pienso que la cuota se tiene que ver con que los movimientos indígenas, los movimientos sociales siempre van antes que los gobiernos. Siempre van antes, ¿no? Entonces, los movimientos siempre se anticipan, pues, ¿no? Entonces, los gobiernos reaccionan, las administraciones reaccionan, y entonces dicen, pongamos a Mardonio director de Culturas Populares, ¿no? O pongamos a no sé quién de pueblos indígenas, o pongamos a no sé quién de lenguas indígenas, o pongamos a no sé cuál, ¿no? Pero insisto, no es una lucha. O sea, que de repente sea tan presente la lucha indígena, que imagínate que las administraciones gubernamentales tienen que reaccionar. Que responder, como a 94. Así es, pero, o sea, lo que yo siempre he censurado es que se te olvide para qué estás ahí. Eso creo que para mí es como lo fundamental, ¿no? Que te termine hipnotizando la mirada probadora, ¿no? No sé. Pues sí, pero a ver, la mirada así. Pero a ver, todos los que tenemos una palestra pública,
estamos a expensas de caer en eso, ¿no? Porque en este país, quién sabe por qué, pareciera que salir en los medios representa en automático una suerte de admiración, ¿no? Entonces, a eso agrégale, es indígena, no, bueno, a eso indígena es el primero, a eso agrégale, no, y ahora es funcionario, o sea, siempre eso va a terminar siendo una suerte, sí, de espejo, de obsidiana humeante, como Tezcatlipoca, que todo el tiempo te va a decir, te va a aconsejar mal, porque está jugando con tu ego, ¿no? Pero si no se te olvida, pues, yo creo que lo puedes jugar muy bien, pues, o sea, y más bien lo que vas leyendo se convierte no en un espejo humeante tezcatlipoqueño, sino un oráculo que te va diciendo lo que va a venir y tú puedes adelantarte a eso. Con metáfora, no podía ser de otra manera, ¿no? Si hay una cultura, un pueblo, una nación que el Estado ha apropiado culturalmente hasta la saciedad, es con lo náhuatl, ¿no? Pero al mismo tiempo pues hay una presión estructural sobre los pueblos nahuas, que según los últimos censos, bueno, el último censo de 2020 hay una pérdida de hablantes impresionante de náhuatl. ¿Cómo es el futuro del náhuatl y de las lenguas indígenas de este país? Pues es el futuro de un idioma sin poder, de un idioma sin poder público, sin poder económico, sin poder. Es el futuro de todas las lenguas sin poder. Pero también es cierto que ese poder puede reconstruirse tomando referentes que lo emancipen desde otras maneras y desde otros lados, pues, ¿no? Me refiero al poder como lo conocemos, ¿no? El poder avasallante de la economía, el poder avasallante de la política, el poder avasallante de los ejércitos, ¿no? Pero las lenguas se nutren también de otro tipo de poder, ¿no? Y yo sí pienso que en estos momentos en los cuales el peligro es inminente para todas las lenguas, ¿no? Porque hablamos quizá del maya, del zapoteco, del mixteco, del náhuatl, como lenguas más habladas en este país. Sin embargo, todas, mientras no cambie el racismo de este país, todas están en peligro, porque todas llegaron ahí por el racismo. No estamos, o sea, insisto, no es una cosa que vaya separada de la otra, ¿no? Pero también veo movimientos emancipados, veo personas dignas de eco, de reciprocidad, de contagio. Ahora sí que veo un riesgo de contagio de mucha gente que está llegando en este momento, justo en este momento, a los lugares adecuados para jugar en contra de esa devastación lingüística que tenemos en nuestro país y en el mundo. Pero yo vuelvo a decir esto, estamos en el 2022. Para 2022 todavía tenemos, ponle que de esas 68 que decimos, quizá la mitad, casi 40, que si no tienen los miles y miles y miles, sí tienen más que un país de Centroamérica quizá, ¿no? Y pienso que eso es resultado que si bien es de una lucha que no se ha contado, que no se ha sistematizado, ¿no? Que no se ha escrito, pero algo han tenido que hacer, algo hemos tenido que hacer las lenguas y sus hablantes para que en el 2022 existan este número de lenguas. Y que si te das cuenta no se ha movido, cambian los números, cambian, o sea, digamos que van fluctuando los números, sí parece que vamos a la baja, pero yo cada vez lo veo más, lo veo más reivindicado, ¿sabes? Y eso va a jugar a favor de las lenguas. Un compañero antropólogo decía de los seris, decía, un pueblo con menos de 5,000 habitantes y con menos de 5,000 hablantes de su lengua es un pueblo que pereció. Y ahí están. Y ese dato lo escuché hace 15 años. Entonces, nada,
somos seres humanos, somos grupos humanos, avasallados en un sentido, emancipados desde otro, que han tenido en un país como México todo en contra y sin embargo para el 2022 supongamos que hay más de 40. Y eso ya te habla de una cosa, pues, no manches, nombrar el mundo en 40 idiomas. En Mije decimos Nihun Miaya Kiakish, que es como nunca se le acaba como la plática, ¿no? Siempre va saliendo y eso nos pasa, ¿no? Sí. Pues a mí me gustaría todavía pues seguir platicando sobre tu percepción sobre los festejos de los 500 años, bueno, la conmemoración más que también una parte de festejo. Brevemente nos puedes hablar de eso. ¿Qué te ha parecido? ¿Ha sido suficiente? ¿Es otra vez el nacionalismo jugando? Sobre todo, bueno, siendo náhuatl, ¿no? Y ya, pues, ni modo, se nos va acabando el tiempo, pero eso no lo quiero dejar pasar. No, pues me parece que nunca es suficiente. Me parece que tener un día para recordar algo es porque ese algo está olvidado los demás días, ¿no? O sea, de entrada, eso ya me parece que es algo pues importante de aclarar. Por otro lado, pienso que dentro de las conmemoraciones, demasiada fiesta, poca reflexión. Y me parece que la reflexión tendría que acudir, ¿no?, una vez más a los escenarios que hemos puesto sobre la mesa este día, tarde, noche, que tiene que ver con cómo le vamos a hacer para que una nación de múltiples naciones logre ponerse de acuerdo en algo, ¿no? Que logre tender los puentes mínimos para cruzar hacia los territorios de la justicia, del derecho y de la dignidad. Entonces, tener un día para festejar algo significa que todos los demás días los olvidamos. Y eso ya te da un rasero. Es como el Día de las Madres, ¿no? ¿Te acuerdas de tu mamá? Solo el 10 de mayo, ¿no? Ahí sí hay otros 360 y tantos días al año en que la tienes justo ahí a tu lado y no le echas ni un lazo, ¿no? Entonces, un poco así. Pues Dios Cujuy, Mardonio, muchísimas gracias. Y bueno, este es ya el final de la temporada. Cerramos de una manera muy náhuatl. Muy náhuatl como debe ser. Y muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos programas conversando a fondo. Muchísimas gracias a Nauyaca Producciones y a Desinformémonos por esta plataforma, esta posibilidad en una sociedad en la que es tan importante escucharnos, platicar y conversar. Muchas gracias. Dios Cujuy, Adegoj Naviaja. Nos vemos pronto. Salud.